Bienvenidos a la sección de entrevistas del portal noticiasdeaquí.net. Soy Aris Lucy Marcano y hoy nos encontramos con la sexóloga Zaida Velázquez, quien es la presidenta de la Sociedad Venezolana de Orientadores Sexuales. Hoy trataremos el tema sobre el sexo y la política. ¿Cómo influye todo esto que nos está marcando en la sociedad? Estas diferencias de política con respecto a las elecciones. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, el sexo y la política tienen una combinación bastante explosiva en algunos casos. Y en otros casos, yo diría que también dormida. Porque eso tiene que ver directamente con las emociones, tiene que ver con las hormonas y tiene que ver con la connotación social, ¿verdad?, que tiene el político y la misma cultura del pueblo donde ese político se mueve. Te podría poner un ejemplo, la diferencia que hay, por ejemplo, cuando un político tiene una barragana aquí en Venezuela a cuando un político tiene una barragana en Estados Unidos, que yo siempre lo he llamado la doble moral, porque allá cuando te quieren destruir tu carrera política, te sacan a flote tus barraganas o tus deslices sexuales que hayas tenido por allí con algunas chicas. Aquí en nuestro país las barraganas se celebran. Aquí ningún político pierde su carrera porque tenga una barragana visible. Y eso te puedo decir, por ejemplo, si nos vamos a otros países en la época de los reyes. Hubo un rey en Francia que tenía la esposa y la amante en el mismo palacio, al mismo nivel y con las mismas prebendas. ¿Qué te parece? Entonces, eso también depende de la cultura donde estemos, en el país donde estemos. Y las condiciones son muy particulares dependiendo de cada, ¿cómo diría yo?, de cada dirigente político y qué es lo que este dirigente busca. Porque hubo un ciudadano que era el jefe del FBI, ¿verdad?, que dijo estas palabras: no hay nada más afrodisíaco que el poder. Y es verdad, Burton dijo eso, que no había nada más afrodisíaco que el poder. De hecho, hay 3 elementos que son muy poderosos como elementos afrodisíacos, que es el poder, la fama y la fortuna. Si nos vamos otra vez a otras épocas pretéritas, ¿verdad? En la época de los señores feudales, muérete que ellos tenían derecho a la pernada. ¿Qué es el derecho a la pernada? Bueno, si por ejemplo uno de ustedes se iba a casar con su chica virgen, creía que era virgen, no, mi amor, muy difícil, porque el derecho a pernada significaba que el señor feudal, dueño y señor de las tierras, tenía derecho a estar con esa joven el día anterior y era el que tenía derecho a la desfloración, si lo queremos llamar de esa manera muy elegante, y después lo que te tiraban a ti el día de la boda era lo que quedaba de esa situación, ¿verdad? Entonces la política siempre ha estado inmiscuida en la parte sexual. De hecho, mientras más poder tiene el hombre, más accesibilidad tiene a la parte sexual y más hermoso se hace a los ojos de las hembras, porque ustedes ven, por ejemplo, el señor que murió hace poco, la trifulca que se armó a nivel internacional por el cadáver del expresidente, pues, de Cap. Y tú quieres una persona con unos rasgos físicos más alterados que ese señor, y sin embargo cómo se lo peleaban la esposa y la amante, y eso no fue allá en Estados Unidos, eso también fue aquí en Venezuela. Demandas van, demandas vienen, y bueno, aquello se formó una trifulca a nivel internacional por un cadáver, no se la pierdan. El otro caso de aquí de Venezuela, tenemos al otro, el doctor Jaime Lucinchi, ¿verdad?, con su barragana muy pública. Incluso que eso le costó una reprimenda a nivel internacional porque él se atrevió en una actividad política que iba a hacer en España y llevarse a la barragana en vez de llevarse a la esposa. Y se armó el tremendo lío, ¿no? No le permitieron dormir allá en la Moncloa, es como se llama el Palacio Real. No le permitieron porque no andaba con la esposa, andaba con su barragana.
¿Qué pasó? Hay otro problema de tipo legal, años van, ellos vienen demandas contra demandas, demandas contra demandas, hasta que por fin el día que el señor entrega la banda, la esposa llama a una rueda de prensa y dice, ahora ejecuten el divorcio. Pero mientras tanto ella no lo permitió, porque el kit de ella, o sea, el punto neurálgico de la situación era que ella le iba a permitir, porque lo dijo en varias entrevistas, que la Barragana fuera primera dama. Entonces fíjense cómo se ve la conexión que hay entre el poder económico, el poder político y la parte donde está incluida la sexualidad y lo que se maneja allí. En este caso, usted cuando habla de este poder, ¿no? ¿En dónde influye más? ¿En el hombre o en la mujer? ¿Quién lo agarra más? Bueno, te voy a decir algo. El varón, en su condición de dirigente político, aspira a tener el poder muchas veces para lograr la cuestión económica, ¿verdad? Que por supuesto la logran, y la fama. Eso les da acceso, como te dije anteriormente, a la parte de la sexualidad, porque las mujeres, en su mayoría, empiezan a ver este hombre hermoso, lo empiezan a ver con ciertas características que no tienen otros hombres, y prácticamente hay como especie de un brindis hacia este hombre con poder. En la hembra, desde el punto de vista de la política, la hembra también utiliza sus armas sexuales para escalar posiciones y para ella poder llegar donde ella quiere llegar. De hecho, ahí hay un juego diabólico, porque algunas de estas damas no solamente tienen compromisos familiares, tienen compromisos con otro caballero, pues, ¿entienden? Entonces ahí se presentan una serie de juegos de tipo de poder, de tipo, si ella llega yo también participo. O sea que es como mutuo. Es mutuo, ¿verdad? A veces hay unos acuerdos que no son verbales, pero sí son acuerdos estratégicos donde el hombre se repliega a un lado para que su mujer sea la que salga adelante, porque la señora tiene condiciones. A veces ellas asumen el poder rodeadas, por ejemplo, de la aureola que ha dejado su esposo en caso de que ellas sean esposas de un político, y ha pasado en muchos países. Cuando Corazón Aquino llegó al poder, el que era político era su marido, ¿verdad? Cristina Fernández de Kirchner, claro, ella una abogada, una mujer muy preparada, pero el que descollaba políticamente como presidente de Argentina fue el marido, y ella aprovechó esa ráfaga política, ¿verdad? Y esa estela que dejó su esposo, y hoy en día pues la presidenta de Argentina. Y así como ella, muchas otras que han llegado al poder, unas por cuestiones de los familiares involucrados en la política, y otras por herencia. Por ejemplo, una Indira Gandhi, donde su padre era un político, y una Margaret Thatcher, una mujer extraordinariamente inteligente, donde el marido se replegó a otras actividades para que ella fuera la mujer que fue, pues, ante el gobierno de Inglaterra. Entonces allí se mueve eso, lo que llamo yo la danza diabólica del poder, de las hormonas, de la pasión, del dinero, de la búsqueda de esa situación. Y quien que tenga poder, y quien que tenga fortuna, y quien que tenga fama, no tiene sus súbditos, un grupo de súbditos que lo apabullan, lo adoran, si se cabe allí la palabra, ¿cómo se llama? Le puedo decir que se jala mecate del bueno, ¿verdad? Entonces siempre tienen una cohorte de aduladores, tanto varones como hembras, y siempre se trata de llegar hasta ellos, bien por la vía de la sexualidad, que es la más expedita, o bien por la vía de la esposa, si la esposa no es la política, sino el tipo, llegan a través de la mujer, ¿verdad? Con adulaciones, obsequios, etcétera, para llegar a donde está el poder. Entonces, mira, eso es una combinación bien interesante. ¿Cómo se diferencian las personas, por lo menos de otros países? ¿Cómo sería ese trato sexual?
Oye, mira, eso es bien difícil de responderte porque la sexualidad, no sé si me estás preguntando de la parte de la individualidad. Exacto, entonces para uno responder esa pregunta uno tendría que tener, como dicen uno, las pruebas en la mano, ¿no? De cada uno de las personas que participan en ese juego diabólico. Pero por estudios se sabe que la sexualidad no significa que porque tú seas político y tengas poder, tú seas un excelente desde el punto de vista sexual. De hecho, se han reportado casos de hombres de esa categoría que tienen problemas de disfunción eréctil, que tienen problemas de eyaculación rápida o que tienen problemas de eyaculación retardada o que tienen alguna parafilia, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? ¿El estrés influye en ese aspecto? El estrés influye muchísimo en el aspecto sexual. De hecho, una persona, por ejemplo, estresada, es una persona que vive con un estado crónico prácticamente de ansiedad. ¿Por qué ansiedad? Porque está, por ejemplo, ante un hecho, por ejemplo, ahorita, que estamos en un proceso de elecciones. Ahorita los dirigentes políticos no crean que le paran mucho a sus esposas, a sus novios, lo que sea, porque ellos están involucrados las 24 horas del día en esa actividad. Entonces es una persona que si es que llega a su casa, llega agotado físicamente, llega ahí pensando si iré o no a sacar la cantidad de votos que necesito para llegar a la curul que estoy aspirando, toda una cantidad de cosas que no le permiten. Para tú tener una buena erección, para el hombre tener una buena erección, necesita tener una capacidad mental donde no haya ese tipo de incidencias, de angustia, de ansiedad, porque si nosotros vamos a la parte fisiológica y anatómica, la misma vía por donde transita las hormonas y los efectos neurológicos, etcétera, para que se produzca una erección, es la misma vía por donde transita la ansiedad. Y si te gana la ansiedad, pues no hay erección. ¿Cómo afecta, aparte de la política, económicamente la sexualidad individualmente entre las personas? Bueno, por eso te digo, hablamos de individualidades, ¿no? Entonces, yo tengo una máxima que yo siempre le digo a los jóvenes y se lo digo a los señores casados. Ve, yo pienso que el hombre que económicamente no es productivo, que no tiene suficiente pulso, como dice uno, músculo desde el punto de vista económico, yo digo que para ese hombre tiene que estar vetado el hecho de tener amantes o tener novias, porque ¿qué pasa? Tú tienes una responsabilidad que tienes que asumirla con una familia, ¿verdad? No hay ninguna ley para eso, pero no debería el hombre tener amantes, porque le está mermando a su familia primigenia las condiciones económicas adecuadas para sacar adelante la familia. Entonces yo digo que los que tienen que tener amantes, chicas, son los que tienen poder económico y suficiente para mantenernos las mujeres que quieran. No sé si he oído este caso de que, ok, estos hombres tienen esas amantes, pero ahora resulta que tienen una 3 también. Sí, una tercera mujer. ¿Qué nos puede hablar sobre eso? Bueno, mira, hoy día se ha diluido bastante a nivel social la parte de los valores. Tiene que ver, fíjate, con los valores, tanto del hombre como de las mujeres que se prestan para eso. Fíjate que yo vengo del Congreso de Sexología en Caracas y presenté una ponencia sobre mujeres malqueridas, que tuvo muchísimo éxito. Muchas se sintieron identificadas, porque ¿quién tiene que aprender a quererse? La hembra. Y la hembra no puede prestarse para ese tipo de juegos, ¿verdad? No se puede prestar para ese tipo de juegos, porque alguna de las dos es malquerida o ambas las dos son malqueridas por este hombre que las utiliza de alguna manera las dos. Y es como dice la canción. Bueno, ¿y cómo es eso de que tú tienes dos mujeres y dices que las amas las dos a la vez? Entonces se van a la canción y el tipo le responde: yo no sé cómo puedes tú querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Y el otro le dice: una es el amor prohibido, que es la amante, y la otra es el amor sagrado, que es la esposa. Y la otra será, bueno, el repele. ¿Entiendes? Ahora, sexualmente, tiene que ser un hombre muy, pero muy especial desde el punto de vista de su sexualidad, para que pueda atender a 3 mujeres como Dios manda sexualmente.
sobre todo si hay otros elementos de juicio dentro de la sexualidad, que así como hay mujeres, hay hombres de baja frecuencia, de mediana frecuencia y de alta frecuencia sexual. Yo pudiera decirte que a la mujer un hombre de alta frecuencia sexual sería capaz de darle una dosis a cada quien, pero si este hombre es de mediana frecuencia o baja frecuencia, ¿cómo cumple este hombre con estas mujeres? Bien difícil que pueda cumplir, ¿me entiendes? Entonces ahí hay una cantidad de cosas que son promesas, promesas, promesas y no cumple ni aquí, ni allá, ni a más allá. ¿Cuál es la forma más saludable de vivir la sexualidad? Bueno, mira, la sexualidad es lo que mueve el mundo. Yo recuerdo a mi profesor en la universidad que decía que la gente cree que la economía mueve ¿cómo se llama? Que el mundo lo mueve la economía. No, él decía no, la sexualidad es la que mueve la economía y el mundo. Y si ustedes se ponen a ver la publicidad, toda está bañada de sexualidad. Para vender un carro, para vender un lápiz, para vender un cuaderno, para vender cualquier cosa, todo está hecho con connotaciones de tipo sexual. Y vean ustedes la publicidad en los cartelones ese, como aparece la catira aquella divina con una gota de cerveza que le rueda por el pecho, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera puede vivir una persona la sexualidad, una sexualidad sana? Primero, la persona, el hombre o la mujer, tienen que estar físicamente sanos, psicológicamente sanos, tener una escala de valores que le permita asumir responsabilidades de sus actos. Y si no, vemos las estadísticas de SIDA. Fíjate todo lo que implica eso, de infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque si usted no vive su sexualidad de una manera responsable, usted tiene problemas como hembra y el Señor tiene problemas como varón. ¿Por qué? Porque están haciendo con el sexo lo que no se debe hacer. Y a pesar, yo no estoy diciendo que no se tenga sexo, que viva la vida, porque nosotros estamos aquí por el sexo, porque nuestros padres tuvieron sexo, pero el sexo tiene que tener de alguna manera un uso responsable para que pueda ser satisfactorio para ambos, para la pareja, ¿correcto? Entonces yo pienso que la responsabilidad va implícita y los valores van implícitos en el uso del sexo, tanto para varones como para hembras. Y debemos empezar a educar desde pequeños a los niños en su sexualidad, de acuerdo a sus edades, de acuerdo a cómo ellos vayan evolucionando, ¿verdad? Pero hay que enseñarlos desde niños a hablar de su sexualidad de una manera completamente normal y sin mucha embustes de parte de los padres, ni ponerle nombres inadecuados al sexo, porque entonces tú ves a un niño que le pregunta, mire, ¿cómo está tu pene? Ellos no saben, algunas veces no saben qué es un pene, entonces se dicen la cosita, el bichito, el perolito, el manicito, le ponen todos los nombres del mundo y a la que te conté igual. La gente no sabe que esa es su vagina, ¿verdad? Que eso es su aparato genital, etcétera. Ah, no, esa es la moñúa, la loca, qué sé yo, bueno, miles de nombres que le... Bueno, para concluir esta entrevista tan llamativa, un mensaje para toda la población que la podrá disfrutar por medio de esta página web. Bueno, a la población le puedo decir, el sexo es lo más hermoso que tiene el ser humano. Es uno de los placeres más grandes que puede tener el ser humano en su cuerpo y del que puede disfrutar a plenitud, siempre y cuando lo use con responsabilidad y que viva la vida. Porque si una persona tiene problemas con su sexualidad, debe buscar la ayuda profesional. No debe estar inventando que si toma un tecito, que si toma una pastillita, que si ponerse un perolito, que si esto lo agranda, que si esto lo acorta, que si esto lo pone más tieso, menos tieso. No, busque ayuda sexual con un sexólogo, un orientador sexual, para que usted se evite problemas que pueden ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces allí les dejo ese mensaje. Muchas gracias a la sexóloga Saida Velázquez y bueno, ustedes no dejen de disfrutar la sección de entrevistas del portal noticiasdeaquí.net. Se despide Arislucy Marcano.